Pues bien, para comenzar nuestro estudio acerca de la virtud, en este caso vamos a comenzar analizando o aprendiendo sobre la virtud de la prudencia. Y el versículo que vamos a tomar como punto de partida está en Proverbios 2:6, que dice: porque el Señor concede la sabiduría, y de su boca salen el saber y la prudencia. Algunas notas preliminares que nos van a ayudar durante este estudio, que les comparto aquí. La primera dice la palabra tebuná o sofroneo, una es hebreo, la otra es griego. Hay otras, pero estas son palabras que comúnmente se traducen como prudencia, o también se utilizan diferentes sinónimos según la edición de la Biblia que estemos consultando. Aquí en esta presentación yo voy a citar las que traducen la palabra prudencia para facilitar un poco nuestro estudio, pero realmente les recomiendo que se tomen el tiempo de revisar también las otras ediciones que tengan a su disposición. Todas están en el enlace que les compartí en nuestra página, que lleva a una página que se llama Bible Gateway, donde podemos consultar muchas versiones. Y el hecho de que nosotros podamos estudiar las otras versiones, ver los sinónimos, nos va a ampliar un poquito la comprensión de esto, nos va a dar un panorama más amplio de lo que estamos hablando. Y bueno, sería muy largo hacer un detalle de todos los pasajes, pero como el libro de Proverbios tiene tanta información a este respecto, yo les preparé una ayuda, un documento que nos va a servir. Esta es nada más una muestra. Ustedes aquí pueden ver que yo les puse la cita del libro de Proverbios, diferentes versiones de la Biblia. La que está marcada con una X es la que cita la palabra prudencia, pero les decía, ustedes al revisar las otras versiones van a ver otras palabras, otros conceptos, sinónimos de la prudencia que nos van a ampliar el entendimiento. Entonces esta la van a tener disponible también ahí en la página de internet, donde está la sección de ayudas, y creo que va a ser muy interesante. Les decía, solamente lo hice del libro de Proverbios porque sería una tarea tremenda hacer esto para todos los demás pasajes. Bueno, la siguiente nota que les comento es que además de las referencias directas en donde se está traduciendo la palabra prudencia, también vamos a tomar pasajes y vamos a estudiar conceptos que lo aprendemos por antítesis, o sea, porque se habla de lo contrario, por deducción lógica, por asociación. Un ejemplo de esto es como el dicho que dice, ¿verdad? Es de sabios cambiar de opinión. Entonces la antítesis de esto quiere decir que alguien que no es capaz de cambiar de opinión, pues no es sabio. Lo que sí es muy importante recalcar es que aunque usemos referencias así por deducción, por asociación, por antítesis, no vamos a forzar conclusiones que no tengan respaldo en todo el contexto de la escritura, porque esto es algo que sucede muy comúnmente. Les doy un ejemplo. Hay por ahí un predicador que en lo personal pues no me gusta nada, que toma pasajes como donde dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y dice: ustedes son dioses, y dice: a ver, ¿quién te engendró? Te engendró Jehová, ¿verdad? Entonces, si te engendró Jehová, eres hijo de Jehová, tú eres Jehová Junior. Y es una tontería, porque aquí no se está refiriendo a engendrar como entendemos nosotros que un padre engendra un hijo y hereda sus características, ¿verdad? Aquí está hablando de otra cosa que no nos vamos a detener ahorita a explicar, pero la palabra de Dios es muy clara, que no es por sangre, no es por carne, no es por voluntad de varón como Dios engendra a sus hijos. Entonces vamos a esforzarnos mucho y le pedimos la dirección de Dios para que no caigamos en este tipo de interpretación totalmente errada y que terminemos forzando conclusiones. Vamos a tratar de respetar muy celosamente lo que dice la palabra y solo lo que dice la palabra. Ahora, si yo aquí cito estas palabras: cimientos, muros, bóveda,
¿Qué es lo que se viene a la mente? Creo que a la mayoría pues se nos viene a la mente una casa, por ejemplo. Y podemos ver aquí que cada uno de estos son de alguna manera cosas independientes, pero a la vez están muy relacionadas. O sea, todo está formando parte de lo otro y todo viene a formar un conjunto que se llama casa. Y esto es importante, lo menciono porque cuando estemos estudiando las virtudes nos vamos a dar cuenta que todas están relacionadas entre sí. Empezamos con la virtud de la prudencia porque, como vamos a ver más adelante, es la virtud que está muy relacionada con nuestro pensar y con nuestro actuar, y entonces si se trata de nuestro pensar y de nuestro actuar, pues tiene relación con casi todo en la vida. A veces vamos a estar hablando de prudencia y a lo mejor vamos a decir, pero es que esto también es paciencia, y sí, es cierto. O sea, tenemos que pensar en todo como un conjunto, porque no podemos nosotros solamente decir, ok, voy a ser prudente y nada más. No, no se puede. O solamente voy a ser paciente, pero no voy a tener prudencia. No se puede. Se tienen que ir dando las unas con las otras, porque están relacionadas. Y si nos preocupamos solamente por querer aislar alguna de ellas y decir, es que a mí lo que me interesa es la paciencia, pero no tenemos prudencia, pues vamos a estar aprendiendo cosas diferentes, cosas que no tienen nada que ver. Y entonces, aquí al entender que las virtudes están relacionadas entre sí, vamos a comenzar con una consideración importante. Aquí hay que considerar, número uno, lo que nos es natural, porque ya dijimos en la introducción, lo que le es natural al hombre, al ser humano, es su concupiscencia, y que de esa concupiscencia viene la corrupción. Lo que no nos es natural, también en la introducción decíamos que hay cosas que no nos son naturales, por ejemplo, la fe. La fe no nos es natural, es algo que tenemos que buscar, tenemos que aprender. La virtud también, no nacimos virtuosos, no nacimos ni siquiera sabiendo caminar, todo lo hemos tenido que aprender, y hay cosas que no nos son naturales, nosotros tenemos que esforzarnos para aprender y para desarrollarlas. Y de ahí la tercera consideración que es importante es que estamos hablando de un proceso. La palabra de Dios habla de que el reino, el crecimiento, ¿verdad? Es como una semillita, se siembra, no se sabe cómo, ¿verdad? Pero Dios es el que va dando el crecimiento, etcétera. Y esto es bien importante que lo entendamos. Ya en alguna ocasión yo comentaba, no juzgo a nadie que piense de esta manera, ni que dé testimonio de esta manera, ni digo que tampoco sea posible. La experiencia que yo he tenido en mi vida con el Señor y lo que yo he visto en los personajes que vemos en la palabra de Dios que nos enseñan, que están ahí para ejemplo, es que su vida fue un proceso, fue un continuo crecimiento. Yo cuando era joven, yo realmente me causaba mucho conflicto ver personas que a veces pasaban al altar y decían, no, es que a partir de este momento la vida es diferente, o gente que daba testimonio y decían, es que desde el momento en que yo vine al Señor y le pedí perdón, mi vida cambió por completo y ya no tuve ni pecado, ni ganas de pecar, y todo lo hice bien. Y a mí me causaba mucho conflicto cuando era joven, y me causó conflicto durante mucho tiempo, porque yo no sabía muchas cosas, pero lo que sí sabía es que era honesto mi deseo de acercarme al Señor, pero a veces yo pedía perdón y al rato ya estaba pues con el choclo adentro, como dicen, ¿verdad? Ya estaba haciendo cosas que a lo mejor yo no quería hacer, que yo no podía entender incluso cómo llegar a hacerlas, pero al no poder hacerlo me causaba conflicto y bueno, realmente cuando fui estudiando, fui viendo la vida de los personajes en la Biblia, fui conociendo al Señor en mi propia experiencia, me fui dando cuenta que esto es un proceso, que así como no nací prudente, que de hecho no, quien me conoce puede decir que cogía mucho de esta pata. No voy a decir que el día de hoy soy la persona más prudente del mundo, pero puedo dar testimonio de que en este proceso el Señor me ha ayudado
y me ha encaminado. Y como dice Proverbios 4:18, dice, la luz del justo es como la luz de la aurora, es algo que comienza con un destello en la oscuridad y va creciendo hasta que la luz es perfecta. Lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que yo veo que el Señor hizo en la vida de muchos no empezó como un sol de mediodía, sino empezó así, como una luz en la aurora que fue creciendo. Y entonces yo les pido que no dejen de pensar en esto en todo el transcurso que vamos a estar estudiando las virtudes, porque vamos a ver cosas que son muy hermosas, pero que nos vamos a dar cuenta que nos hacen falta. Y en el proceso de adquirirlas nos vamos a dar cuenta que adquirirlas requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere perseverancia. Y entonces si no estamos conscientes de que es un proceso, nos vamos a desalentar. Y el Señor nos dio su palabra no para desalentarnos, sino para que aprendamos a caminar el camino que nos va a llevar hacia Él. Y así como nadie entra a la escuela exigiendo su título de arquitecto, su título de médico el primer día, sino que sabe que va a ser un camino, un progreso, así también yo les pido que entendamos que todo esto que vamos a aprender de las virtudes no es para desanimar a nadie, no es para señalar a nadie, tampoco es para engrandecer a nadie, es para que aprendamos lo que nos falta y sepamos que lo que nos falta lo vamos a poder desarrollar con disciplina, con trabajo, con oración, con humildad. Bien. Vamos entonces a ver definiciones. La virtud, dice aquí, se define como la norma o la virtud que norma la inteligencia y la razón y subordina los sentimientos y las reacciones de la persona al bien mayor propio y de los demás. Entonces aquí vemos inteligencia y razón, y luego también hay sentimientos, pero esos sentimientos se van subordinando a la inteligencia y a la razón por dos cosas. Una, para que no se desborde nuestra vida ni nuestra conducta por los sentimientos, pero también sin que nos convirtamos en personas frías, sin corazón, ¿verdad? O sea, hay una relación ahí. Dice, subordina los sentimientos y las reacciones de la persona. Es decir, la prudencia nos ayuda a comportarnos de una mejor manera, a reaccionar de mejor manera, tanto para nuestro propio bien, ¿verdad?, como para el de los demás. Pero aquí es importante esta palabra, al bien mayor. Esto es algo que falta hoy mucho. Vemos en nuestra vida diaria la gente que parece que no le importa nada más que su propio bien. Y entonces lo que no está de acuerdo a su propio bien, pues no, simple y sencillamente no lo pueden aceptar. Y esto nos aleja de la prudencia. La prudencia, al contrario, nos enseña que a veces el bien mayor es mejor que el bien mío, el bien propio, ¿verdad? Que a veces el bien de los demás es el bien mayor. Y la prudencia nos va encaminando en esa dirección. Dice también aquí, la virtud es la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, ¿verdad?, respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Todo esto, conforme vayamos desarrollando las cosas que vamos a ver de la virtud de la prudencia, lo vamos a ir entendiendo mejor, se va a ir desarrollando más. Sin embargo, aquí quisiera que hiciéramos un primer resumen de esto, entendiendo la virtud de la prudencia como la capacidad de pensar ante los acontecimientos y o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta, ¿sí? Es pensar y actuar. ¿Cómo actuamos? De acuerdo a los principios que nos va a enseñar la prudencia. Y vamos a adecuar o modificar nuestra conducta, porque ya lo dijimos, no nos es natural esto, vamos a tener que ir aprendiendo. A veces nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados o que estuvimos en un error y va a ser necesario modificar o adecuar lo que estamos haciendo, ¿verdad?
y esto es la prudencia. Y aquí es muy importante lo que decíamos en el punto anterior. Esto es para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Hay perjuicios que desafortunadamente son necesarios, ahí lo vamos a aprender. Para el prudente nos va a enseñar la palabra de Dios cuando habla con el necio, pues hay momentos en que no hay más alternativa, que dice no te pongas a hablar con él conforme a su prudencia, o sea, o a su nivel, sino como merece. Y a veces pues no nos va a quedar otra alternativa, pero va a estar muy presente conforme vayamos desarrollando la prudencia, que no vamos a hacer las cosas innecesarias, no vamos a producir daños innecesarios. Nos va a llevar a hacer solamente las cosas que son mejores, ¿verdad? Para que no nos pase lo que dice la palabra de Dios, que muchos afirman, ¿verdad? O proclaman creer en Dios o conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Nosotros no queremos eso y queremos que la prudencia que nos enseña el Señor nos guíe para no hacer eso. Aquí le pongo fe más virtud y vamos a comenzar con el versículo de Proverbios 3:5 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es importante porque la prudencia no es una cosa que sea solamente propiedad intelectual de los cristianos o de la Biblia. La prudencia es una virtud, digámoslo, universal, y se habla de la prudencia en la filosofía y en muchas otras cosas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que no desarrollemos o no confiemos nosotros en lo que nosotros solitos entendemos como prudencia, en lo que nosotros llegamos a determinar que es prudencia, porque aquí estaríamos cayendo en un error. Si nosotros llegamos a confiar únicamente en lo que nosotros estimamos como prudencia, o nosotros creamos nuestro propio concepto de prudencia, estamos corriendo un grave error, que es el error de lo que decíamos nos es natural, la concupiscencia y la corrupción, que luego termina de echar a perder esto. La prudencia que se ejerce sin fe, y estamos hablando de la fe del Señor, suele convertirse en otras cosas, y entre ellas una es la astucia. Ya quien no está obrando prudentemente por el bien mayor, sino está obrando prudentemente para conseguir las cosas que egoístamente le interesan, etcétera, ya se convierte ya no es prudencia como lo enseña la palabra de Dios, ya es astucia. Y la palabra de Dios, ya habíamos visto en un estudio anterior, los pasajes en los que habla de los entendidos, como en Mateo y en Lucas, que dice el Señor: le escondiste las verdades a los sabios y entendidos. Decíamos, es la palabra sinetos, que es los astutos, los que saben manejar las cosas a su interés, darles el matiz para que lo importante sea su propia ganancia, su propio interés, y esto nos aleja de Dios, al contrario, ¿verdad? De acercarnos, nos aleja. Por eso siempre tienen que ir juntos la virtud. Para el que quiere vivir la virtud que el Señor nos enseña, tiene que ir junta la virtud con la fe, ¿verdad? La prudencia con la fe. Que no andemos nosotros en un camino que nos parece recto, pero que su final es camino de muerte, sino que el Señor, por medio de la fe, enderece nuestro camino y nos lleve por la verdadera prudencia. Que no andemos por el camino ancho, por el que van muchos, ¿verdad? Sino que lleguemos por su gracia y por su misericordia a andar por el camino corto, por el camino angosto, perdón, por el que van pocos. Y entonces aquí vamos a comenzar a ver referencias en la palabra de Dios acerca de la prudencia. Y teniendo en cuenta lo anterior, el primer pasaje que utilizamos es Proverbios 14:8, donde dice: la ciencia del prudente está en entender su camino.
Podría pasarme mucho rato hablando solo de este pasaje, no es la intención, solamente presento las bases y pasajes que nos pueden a nosotros llevar en nuestra meditación a encontrar luz en el Señor. Pero vamos a darle el valor a este pasaje. La ciencia del prudente está en entender su camino. Que lleguemos nosotros a darnos cuenta si nuestro camino es el camino que está marcado por el Señor, por su Escritura, que nos enseña a vivir en este mundo de acuerdo a lo que Él espera de nosotros y asegurarnos que no sea el camino equivocado, el camino de la astucia, el camino del egoísmo, el camino de la soberbia, el camino por el que estamos andando. Entonces, el prudente, dice, la ciencia, el conocimiento, la verdadera sabiduría del prudente está en entender su camino. Y como decía en Proverbios 2:6, el Señor es quien da la sabiduría y de su boca procede la prudencia. Entonces, en el Señor vamos a buscar las respuestas, las direcciones para entender nuestro caminar. Y precisamente por eso dice la palabra de Dios que el prudente se conduce con sabiduría y endereza su camino. Es decir, aprendemos a ya no andar en el camino chueco, aprendemos a andar en el camino correcto, ¿verdad? Aprendemos a conducirnos con esa sabiduría que viene del Señor y que endereza el camino. Y esto es muy importante porque hay que recordar que en el mundo, ¿verdad?, está la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, pero también hay una sabiduría que es de este mundo, que es terrenal, animal y diabólica. Entonces el prudente se conduce de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto, a esa sabiduría que viene de Dios, y por esa sabiduría es que se logra enderezar el camino. Cuando encontramos ese bien, cuando encontramos esa palabra, cuando encontramos esa vida, el prudente, ¿verdad?, sabe que eso que está recibiendo de Dios es importante, es valioso, sabe que en esas palabras está la vida. Como dijo Jesús, al que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. Ya no es solamente el oidor olvidadizo, ya no es solamente el que encuentra su bien temporal, el que encuentra su egoísmo temporal, no, es el que encuentra la verdad valiosa, la verdad eterna, que mueve los corazones, que endereza el camino, que nos lleva a ser humildes. Es como cuando el Señor les dice a sus discípulos, ¿verdad?, cuando ve que muchas personas se empiezan a retirar y dice, ustedes también se quieren alejar. Y dice el apóstol, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Eso es lo que encuentra el prudente, encuentra palabras de vida. Y bien, vamos a empezar ahora a meternos a lo que tiene que ver con conducta, con las cosas que hacemos a veces, que nos pueden decir si estamos avanzando en el aprendizaje de la prudencia, si estamos adquiriendo prudencia o si nos falta, ¿verdad? Una de las cosas que es muy importante y que es quizá de las más fáciles de determinar es cómo reaccionamos ante las cosas. Proverbios 14:29 dice, el lento para la ira tiene gran prudencia. El lento para la ira. Y si se fijan ustedes, esta es una cualidad de Dios. Aquí dice, Dios es lento para la ira. Si nosotros nos enojamos a las primeras de cambio, si somos como polvorín, si cualquier cosa rápido nos puede sacar de nuestras casillas, no somos prudentes. Primer punto de comparación, ¿verdad? Primera lección aquí. ¿Qué tan rápido me enojo? ¿Soy capaz de controlar, ¿verdad?, mi ira, de mantener la raya, o a las primeras de cambio pierdo el control? El lento para la ira es prudente. Por antítesis, el que es rápido para la ira es necio, ¿verdad?, no es prudente.
Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es que no sabes lo que me dijo, es que no sabes lo que me hizo, es que podemos poner mil razones, podemos argumentar muchas causas para que, así como cerillito, nos enojemos a las primeras de cambio y justificar que demos a conocer nuestra ira al momento. Esto es muy curioso porque hasta el mundo entiende. Hay un dicho que dice, el que se enoja pierde. Dar a conocer nuestra ira al punto, en el momento, rápido. O sea, me dijiste algo que no me gustó, inmediatamente me voy encima. Eso no es prudencia. Si así esa es la manera como actuamos, tenemos que reflexionar y entonces cuando nos llegue ese impulso de reaccionar con enojo a las primeras de cambio, de dar a conocer inmediatamente lo que me molesta y lo que no me parece, ojalá que esta palabra que tenemos de parte del Señor en su escritura nos prenda un foquito y nos diga, si es que realmente queremos ser prudentes, que nos diga, hey, tranquilo, bájale 2 rayitas. ¿Quieres ser prudente? Entonces, bájale. Incluso, si es necesario, pasa por alto la ofensa, pasa por alto la injuria. ¿Verdad? Si es posible, no hagas caso en este momento. ¿Verdad? Ten paciencia. Aquí está, ¿verdad? Decíamos cómo se relacionan las virtudes. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, y el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Y esto es bien importante. ¿Cuántas locuras hemos cometido en la vida por enojo? Porque no supimos sosegar la ira, porque no supimos sosegar el enojo, porque no supimos no hacer caso de la injuria. Nos enojamos a las primeras de cambio, damos rienda suelta a la ira, cometemos locuras. ¿Cuántas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, cuántas cosas dijimos por enojo, de las que después ya no nos pudimos volver atrás? ¿A cuántas personas hemos lastimado por actuar impulsivamente, por actuar locamente, cegados por el enojo? ¿Cuántas relaciones hemos echado a perder? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? A veces, si el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da licencia, como se dice, ya que se enfría la cabeza, empezamos a recapacitar y empezamos a decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? Muchas veces ya no se puede resolver y nos damos cuenta que fue una locura, que fue una tontería. Y si nosotros no nos disponemos en el corazón a aprender del Señor la prudencia, siempre vamos a hacer lo mismo, siempre vamos a estar lastimando, siempre vamos a estar haciendo tonterías, porque le damos rienda suelta, al coraje, al enojo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la prudencia consiste en refrenar el enojo. Alguien que quiera ser prudente, alguien que quiera aprender y poner en práctica esto, tiene que saber que vamos a aprender, que es necesario que aprendamos a refrenar el enojo, para no hacer locuras, para no hacer tonterías, para no decir o hacer cosas de las que después nos vamos a arrepentir, o echar a perder cosas que después ya no podemos arreglar, cosas que ya no podemos superar. Dice, y la honra en pasar por alto la ofensa. Algo que nos pasa mucho a las personas es que creemos que estamos defendiendo nuestra honra. No, es que yo no puedo permitir que me diga eso.
Yo no soy ningún tonto, yo no soy ningún esto, yo no soy ningún aquello, y entonces, según yo, defiendo mi honra a la hora de que me defiendo y le doy rienda suelta a las cosas, pero de verdad que el Señor grabe estos pasajes en nuestros corazones y nos ayuda a meditar. La honra está en pasar por alto la ofensa. Pásala por alto. No nos dejemos cegar. Realmente hay más honra en ser templados, otra virtud, templanza. Hay más honra en ser ecuánimes, en ser justos, que en lo que nosotros luego queremos defender como nuestra honra, ¿verdad? Ay, me dijo que soy tal o cual cosa y ahorita me voy y le rompo los dientes. Tranquilo, tranquilo. Si el Señor nos indica que hay momentos en los que no hay otra manera de defender la honra más que confrontar las cosas, lo que realmente estaremos confrontando serían situaciones ya más de cuestión de carácter y de cuestión espiritual, más que en estar defendiendo una honra que muy equivocadamente nosotros entendemos y por la cual hacemos tanta cosa. Si de verdad nos damos un poquito menos de importancia, si de verdad por un momento nos sentimos o le damos lugar a que entre el sentimiento de que me quitan, o sea, qué es esto que yo quiero defender como honra. Es un buen camino para aprender prudencia, que consiste en refrenar el enojo. Y dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y esto es importante porque precisamente si nosotros somos capaces de poner freno, de jalar la rienda, de bajarle 2 rayitas, entonces nuestro corazón, nuestra boca puede encontrar prudencia, puede encontrar mejores palabras, puede encontrar mejor manera de decir las cosas. El necio que para pronto da a conocer su ira, que le da rienda suelta, no hace prudente su boca, dice lo que se le ocurre y dice tonterías muchas veces y no añade gracia a sus labios. ¿Qué quiere decir añadir gracia a sus labios? Entendamos gracia como ese perdón con el que el Señor nos habla a nosotros. Con esa comprensión. Si no somos prudentes, no vamos a añadir gracia a nuestros labios, lo que vamos a añadir es juicio, lo que vamos a añadir es condenación, y lo que vamos a dar a conocer ahí es nuestro interior, nuestro corazón, de qué estamos llenos. El prudente sabe poner alto, y cuando pone alto y permite que se empiece a enfriar, cuando pasa por alto la ofensa, cuando no hace caso a la injuria, entonces esto nos va llevando a ese punto en el que podemos encontrar, ¿verdad?, sabiduría, mejores palabras, una mejor manera de confrontar las cosas, de confrontar la vida, de encontrar resultados. Y dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Y esto es lo que decíamos. Si no hacemos esto, ¿verdad?, si no tomamos placer en hacer las cosas mesuradamente, en buscar una alternativa, en buscar hacer las cosas con prudencia, lo que nos va a alegrar aquí, dice, es que se descubra el corazón, que sepan quién soy yo, ¿verdad? Que se sepa que yo soy Juan Camaney. Y lo que realmente estamos descubriendo cuando estamos actuando por ira, no estamos descubriendo la mejor parte de nosotros, estamos descubriendo quizá nuestros complejos, quizá nuestras amarguras. Yo creo que todos pasamos por la escuela situaciones en las que se nos hacía burla, ¿verdad?, o hasta entre los mismos hermanos, y nos decían nuestros papás, no te enojes, mira, le estás dando gusto. Él se está dando cuenta que te molesta, él se está dando cuenta que te hace enojar, y tú con tu reacción lo único que haces es le estás dando cuerda. Y es eso, o sea, si descubrimos
que nuestro corazón, si damos a conocer que nos está agarrando el odio, que nos está agarrando el coraje, que nos está agarrando la desesperación, no estamos haciendo nada bueno, al contrario, nos ponemos en un lugar más vulnerable todavía. Y esa es la actitud del necio. Porque el necio, en lugar de buscar, de voltear hacia la prudencia, de buscar hacia una sabiduría más alta, pues se deja llevar, ¿verdad? Y entonces no conviene a quien busque la prudencia esto. Y quien decide actuar de esa manera, pues allá él. Realmente, si se quiere, si pretende que se está dando a conocer, o si pretendemos que nos estamos dando a conocer como alguien muy interesante o grande, o alguien con quien no se debe de meter, pues realmente lo que estamos dando a conocer es que somos necios. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces vemos en la calle, en la familia, o cuántas veces nos hemos encontrado nosotros mismos queriendo calmar a otra persona a gritos? Y grita el otro y yo grito más fuerte. Y le sube y le subo yo también. Porque equivocadamente en el razonamiento del necio llegamos a pensar que a gritos vamos a resolver las cosas. ¿Y saben qué? Jamás vamos a calmar a otra persona a gritos. Si logramos que otra persona se calle porque mi manera de gritar puede llegar a ser tan tremenda que inspiro temor, ¿verdad? A lo mejor lo puedo hacer que se calle, pero no voy a resolver nada, porque el hecho de que otra persona se pueda callar ante lo que yo estoy diciendo o ante mi demostración de ira, de fuerza, no le está convenciendo de nada. Al contrario, hace subir el furor. Y aunque esté calladito, miren, créanme que a gritos no se arregla nada. No nos es natural, ¿no? Lo que nos es natural es lo contrario, ¿verdad? Es actuar así. Pero al exponernos a esta palabra, ojalá que entendamos que no tenemos necesidad, o que no estamos condenados a actuar de esta manera, que hay un mejor camino, que hay una alternativa que nos enseña el Señor, que es a ser prudentes y a aprender que la manera muchas veces de resolver las cosas es con la respuesta blanda, con la respuesta que sale del corazón sabio, con la respuesta que sale de los labios a los que se añade gracia, y no de los labios a los que se añade insulto, coraje, etc. Y dice la palabra de Dios que airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir esto? No nos está dando licencia para que vivamos la vida como cascarrabias. Lo que el Señor, y ya lo hemos mencionado en otros estudios, el Señor entiende que somos polvo y sabe nuestra condición, y Él sabe que hay momentos en los que el enojo nos gana. Nadie está pecando por el solo hecho de que en un momento dado su ánimo se alebreste, que su interior se ponga como fiera. El problema es lo que hacemos con ese coraje. Si nosotros llegamos a enojarnos, hay que poner en práctica todos estos pasajes que ya leímos, que se prenda esa lucecita que nos diga: oye, ¿quieres ser prudente? No hagas esto, no lo hagas de esta manera, mejor hazlo de esta otra, ¿verdad? Para que entonces nuestra ira no se convierta en pecado. Y sobre todo dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si anoche te enojaste con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con la pareja, no te vayas a dormir guardando coraje de verdad. No te vayas a dormir guardando enojo. Solamente se va a incrustar ahí, te va a hacer miserable. Déjalo. Pide perdón al Señor
Pídele al Señor, si sientes que te falta fuerza, pídele al Señor que te quite ese coraje. No te vayas a dormir enojado, no guardes rencor, porque eso sí nos lleva a pecar, eso sí nos lleva a hacer mal. Entonces hay que aprender a ponerle freno a la boca. Hay que aprender a ponerle freno a nuestras reacciones, a nuestra ira. Este es un primer paso para aprender de prudencia, para aprender a ya no ser necios, para aprender a ser más de acuerdo a lo que el Señor quiere que seamos, más de acuerdo al carácter de Jesús, y ya no seamos personas que solamente reaccionan sin sentido, sin razonamiento, ¿verdad? Que seamos capaces de modificar o de actuar nuestra conducta de acuerdo a la situación, según la prudencia, según la sabiduría que viene de Dios nos instruya, para que podamos ir creciendo en prudencia. Y vamos a terminar esta primera parte de la prudencia leyendo algunos pasajes como este que dice: miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes. Lo dije en la introducción, me cuesta trabajo a veces entender cómo es posible que la palabra de Dios nos habla tanto de esta virtud y a veces se habla tan poco de ello en la iglesia, o aunque se hable, por ejemplo en este caso que nosotros estamos escuchando, Dios quiera que no lo echemos en saco roto. Dios quiera que realmente nos motive a buscar desarrollar estas cosas tan importantes. Repetidamente la Escritura nos está diciendo, ¿verdad? Nos está hablando de que hay que ser prudentes en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. Aquí Efesios 15:15 lo dice claramente, ¿verdad? No se comporten como imprudentes, fíjense bien cómo se comportan, ¿sí? Fíjense cómo se comportan. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Y yo leí ahorita de la Reina Valera 1960, pero ustedes van a encontrar ahí en Proverbios los otros pasajes, ¿verdad? Y termino con esta. Dice: el fin pues de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Dios quiera que este inicio les pueda motivar y puedan encontrar aquí cosas valiosas para la vida, cosas valiosas para sus relaciones con las personas que están a su alrededor, pero sobre todo cosas importantes para ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, para acercarnos más a Él. Y pues vamos a continuar estudiando esta virtud, pero vamos a quedarnos con esto. Miren cómo nos comportamos, no como imprudentes, sino como prudentes, porque para eso se reveló la gracia salvadora del Señor. No solamente para que digamos a los cuatro vientos que somos salvos, sino para que podamos vivir en este mundo, en esta generación, de manera prudente, siendo prudentes y sobrios en la oración. Que Dios los bendiga a todos.